Continuamos con esta entrevista con el reconocido periodista, el embajador Aníbal de Castro. Para concluir un poco ya con esta parte de la comunicación, tenemos un presidente muy comunicativo y de hecho, hablan alguna gente de si hay una sobreexposición. Obviamente para nosotros los periodistas, bueno, que siempre esté dando declaración es importante porque es la principal fuente noticiosa, la primera figura de la nación. Más allá de todo esto y tú que fuiste de lo que tuviste el poco de privilegio así de entrevistar al presidente Balaguer de una manera pues más cercana sin ser el tema del reporterismo, que era una cosa. A mí me mandaron cuando yo fui reportero del Canal 5 a tomar una declaración que le iba a dar, no entrevistarlo en su casa y te confieso que cuando vi a este hombre me puse nervioso y mira, y bueno, los demás, Hipólito era una persona muy que decía pues lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir. En el caso de Leonel, se le criticaba, bueno, que a veces que si conversaba más con la prensa internacional que con la nacional y que era muy cauto. Lo de Danilo era un extremo porque casi no conversaba, no daba entrevistas, no daba declaraciones. Y entonces tenemos un presidente, Luis Abinader, que constantemente, y él ha admitido inclusive en entrevistas que le han dicho que vive pendiente de todo lo que sale en los medios y todo esto, y en algunas ocasiones admitió inclusive en una entrevista que él le ha aclarado y escribiéndole a periodistas o a gente que bueno, esta es la realidad o pregúntenmela a mí o algo así por el estilo. Tenemos un nuevo estilo en cuanto al manejo mediático, al manejo público del actual jefe de Estado. ¿Cuál es tu valoración en ese Sí, sentido? yo creo que sí. Yo creo que podemos hablar de un nuevo estilo o un estilo diferente, que tiene mucho que ver con la personalidad del presidente. Yo veo a Luis Abinader un presidente cercano, un presidente amistoso, un presidente que se codea con la gente, un nivel de igualdad, vamos a llamarlo, y creo que eso se corresponde también con su edad. Es un presidente joven que vive en su tiempo y responde a su tiempo, y eso es saludable. Yo creo que eso es muy bueno para el país. Claro, somos nosotros los periodistas los llamados a discriminar las informaciones o las declaraciones que proporciona el presidente. Nosotros podemos bien decidir cuál de esas declaraciones debemos de tratar de desmenuzar y ver si se corresponden con los hechos, si se corresponden con la realidad. Pero esa es una tarea del periodista. Ahora bien, tener un presidente mediático, un presidente que está siempre dispuesto para responder un cuestionamiento, yo creo que eso es positivo. Y probablemente el presidente Abinader ha inaugurado un estilo del cual les resultará muy difícil a quien lo reemplace Retrotraerse de eso. separarse. ¿Cómo no? Mira, hay siempre un problema, el tema de el aspecto financiero de los medios de comunicación, mantener un periódico, un canal de televisión, programas, etcétera, etcétera. Ahí siempre la publicidad oficial estatal va a jugar un papel fundamental. Lo que a veces se dice, bueno, si ese grueso de esa publicidad puede comprometer la línea editorial, la línea informativa de un medio. Hablo de la parte financiera, la parte económica, porque todavía aquí no tenemos una economía tan desarrollada así, pero quizás que vean el tema de la publicidad, pues todavía tú te encuentras con una gente y te dice, mira, yo quisiera ayudarte con un anuncio, o sea, no lo ven ni siquiera con una Sino inversión, como una ayuda. sino como una ayuda, y por supuesto en el sector público se dice. Esa parte sigue siendo un desafío constante
para el tema del sostenimiento financiero de los medios de comunicación. Entonces aquí entra también el grueso de lo que te decías de si en dado caso en sentido general, no hablo de este gobierno, aunque hay críticas de si pues la parte del grueso publicitario podría comprometer en algún momento el tema de la línea editorial o la línea informativa de un medio. No necesariamente, no necesariamente, y creo que será responsabilidad de cada medio definir su línea editorial, no en base a los anuncios que recibe el sector gubernamental, ¿no?, del sector estatal, sino de acuerdo a sus principios y de cuáles son los valores sobre los cuales se sustenta ese medio de comunicación. Yo creo que he sido un periodista en República Dominicana que ha chocado varias veces con el poder. Pero mucho. Y siendo director de Última Hora, el entonces presidente Jorge Blanco decretó un boicot contra el periódico. Nosotros no recibíamos una sola publicidad oficial, excepto algunos aguerridos funcionarios que se la jugaban. Que se la jugaban, como decimos en buen dominicano, se la jugaban. Después también sufrí un boicot decretado por Juan Bosch, que no estaba en el poder. No estaba en el poder, pero para los lectores. En ambos casos los resultados fueron muy satisfactorios para el periódico. Tuvimos más publicidad y mucho más lectores en ambos casos. En el caso presente es diferente. Sí, hay una publicidad pública bastante importante para todos los medios. Y mi recomendación es que vivimos en democracia hay libertad de opinión, y yo creo que el gobierno no debería colocar la publicidad en base al pensamiento de los medios, en base a la línea política que siguen, sino en base a su efectividad como medio de comunicación. Y hasta ahora lo que yo he visto en lo que el periódico que represento se refiere, no he visto discriminación alguna. Y hay hablo de los medios escritos porque no podría hacer un análisis de los medios ni de los programas porque es un mercado bastante extenso. En lo que tiene que ver con los medios de comunicación, hay una distribución bastante equilibrada. Yo quisiera que fuese más hacia el periódico que yo represento, que hubiese más publicidad, pero no hay quejas mayores. En definitiva, mira, en el país se habla hasta por los codos en los medios de comunicación y se expresan las ideas más extravagantes en entera libertad. Pero yo no creo que deba un gobierno ajustar su publicidad a lo que el medio diga o a la línea política que el medio siga. No, yo creo que todos merecen igualdad de oportunidad. ¿Cómo no? Bueno, vamos a pasar a tu mundo diplomático y ahora mismo tenemos un problema con Haití que uno ni sabe, uno sabe cómo comenzó, pero no sabe cómo va a terminar, y quizás por la propia situación de Haití, un gobierno que no controla su territorio, está litis con el tema del canal. Desde el punto de vista diplomático, ¿cómo tú crees que hemos manejado este tema? Si lo pudimos hacer mejor, si lo hicimos correcto, si los resultados que tenemos, que obviamente ha habido sectores afectados con esta medida. Me apelo ahora aquí, como tú dices que el periodista y el diplomático pues se parecen un poco, pero más a tu perfil diplomático. ¿Cómo lo manejamos y qué tendríamos que hacer? Porque siempre vamos a estar, algunos dicen que no use ese término, pero siempre vamos a estar hermanado con Haití por razones de territorio y ¿qué tenemos que hacer? Comienzo por lo último que tú señalabas. Todavía no se ha inventado un serrucho o una sierra eléctrica que separe territorios. O sea que la geografía nos une de manera indisoluble con Haití
y en base a la geografía, a una realidad física, lo ideal serían relaciones amistosas, relaciones fraternales, aun cuando reconozcamos las enormes diferencias culturales e históricas que tenemos con el vecino país. Ese es el punto de partida. Ahora bien, yo no voy a discutir la validez o no del argumento dominicano de que la construcción del canal en el río Dajabón, río Masacre en Haití, representa un peligro ecológico para la República Dominicana, que es un canal que no se adviene con lo que se estipula en el Tratado de Paz entre República Dominicana y Haití de 1929. El gobierno ha hecho una serie de explicaciones, la Cancillería también, explicaciones técnicas que me parecen que tienen peso, y yo acepto el argumento como válido, como válido. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la severidad de las medidas que se tomaron. Yo creo que debimos de haber dado más oportunidad a la diplomacia, al diálogo, a las conversaciones, antes de un cierre de la frontera, militarización de la frontera e impedimento del libre tránsito entre los dos países. Porque nosotros tomamos de una vez, al principio mismo de la crisis, las medidas más radicales y de repente nos quedamos sin medidas. Y esas medidas no surtieron el efecto que buscábamos, que era la suspensión de los trabajos del canal del lado haitiano. Yo creo que debimos de haber hecho lo que hicimos posteriormente, y era ir a uno de los organismos internacionales en los que participamos tanto los haitianos como los dominicanos y buscar una solución amigable en base a una evaluación técnica de los trabajos que se están haciendo y a la luz de lo que estipula el tratado que regula las aguas transfronterizas entre los dos países. Dicho esto, yo creo que hay una situación que se ha provocado con las medidas, y es que en Haití se ha acrecentado un espíritu antidominicano que se percibe en los medios de comunicación, pero también en las movilizaciones que ha habido del lado de la frontera en Juana Méndez. Y no debemos olvidar que Haití es el segundo mercado de exportación de la República Dominicana. Hay productores, hay comerciantes dominicanos que están sufriendo en carne propia las consecuencias de esa medida del cierre de la frontera. Y del lado haitiano se está suscitando lo que no previmos, que ha habido una unidad del pueblo haitiano en torno a este tema. Un país que, como tú bien señalabas, es un estado fallido, porque el gobierno haitiano no controla su territorio, las bandas armadas pululan libremente, imponen su propia ley. Y ha habido un consenso en que las labores del canal deben seguir, en fin, que el caso se ha convertido en una causa en Haití. Y yo creo que esa es una consecuencia, desde mi punto de vista, que no previmos y podría tener resultados a largo plazo en las relaciones entre los dos países. Ahora bien, se ha abierto la frontera para algunos productos, pero ¿qué ha ocurrido? Que del lado haitiano se ha mantenido cerrada. Y he visto acontecimientos que me han preocupado, y es comerciantes haitianos que han venido a República Dominicana a comprar de una manera sigilosa, ¿no? Sí. Y le han quemado los productos una vez llegan al territorio haitiano. Hoy veía una especie de comunicado de la autoridad municipal en el departamento del norte, por ahí. Sí, exactamente, de Juana Méndez, donde decía, un comunicado muy duro, que en fin, era una amenaza. Y yo me pregunto si ese funcionario haitiano tiene la autoridad legal para ese tipo de comunicación. Y si no, estamos viendo, ¿no?, de que ahora determinados segmentos del Estado haitiano
y determinados segmentos de la sociedad civil se están tomando la ley en sus manos y están imponiendo unas condiciones al margen de toda consideración diplomática y de toda consideración legal. El gobierno haitiano ha dicho que acepta la mediación de la OEA y que puede la delegación ir para comprobar los trabajos que se hacen del lado haitiano. Bueno, vamos a esperar y a ver qué decide. Pero hay otro punto también que me preocupa y es que este caso de la frontera ha servido para la reanudación de toda una campaña en el exterior contra la República Dominicana. He visto publicaciones en medios de prensa muy prestigiosos como es el New York Times, en el Miami Herald, donde se viene con las antiguas críticas de que nosotros despojamos de la nacionalidad a miles de personas con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, de que República Dominicana es un país racista, de que aquí se están deportando gente en base a su color, que son críticas que no se corresponden con la realidad. No es el caso. Tal como lo expresó el presidente muy bien en ese intercambio que tuvo con una estudiante en la Universidad de Columbia, en República Dominicana habrá personas que son racistas, sin lugar a dudas, prejuiciadas, pero esa no es la generalidad de la población. Por el contrario, nosotros somos un país con una composición racial muy mezclada y donde el racismo en base al color carecería de sentido. Sí hay un sentimiento anti-haitiano en sectores de la población que entienden que, bueno, razones que no vamos a entrar a discutir y que yo no necesariamente comparto. Yo creo que la República Dominicana tiene que buscar la manera de defenderse de esas acusaciones, porque cada vez es más la integración de los países a un mismo mercado, cada vez ese tipo de crítica corre con más valor, con más velocidad, perdón, y no quisiera yo que la República Dominicana se viese tildada continuamente en los foros internacionales, en los medios de comunicación, como un país racista, un país xenófobo, porque no es la realidad y sería muy dañino para nosotros. Y el riesgo finalmente, Aníbal, es también sacar este tema aquí del país de la campaña electoral, que aparentemente este impasse con Haití aparentemente está Sí. o está en la campaña Esa es otra preocupación que yo comparto, porque es un tema que debería estar alejado del partidismo, de los partidos políticos. Yo creo que lo conveniente es que República Dominicana, como sociedad, la sociedad dominicana, tuviese más o menos un consenso sobre este tema importante de la política exterior, que no lo politicemos y que hagamos de él un tema de campaña, porque eso lo que fomentaría es una división mayor de la sociedad dominicana. Y sería pues un componente nocivo, diría yo, en una campaña electoral. Creo que deberíamos ver con preocupación y con un sentido más crítico nuestras relaciones con Haití. Porque aunque, como dijo el presidente, que la frontera no será la misma, sí, es verdad, no será la misma, pero no será la misma para perjuicio de la República Dominicana o no será la misma porque imposibilitará una relación más amistosa con un vecino del cual no podemos separarnos y además un vecino que nos proporciona una mano de obra barata y una mano de obra de la que dependen sectores importantes de la economía, porque ese es otro componente en esta ecuación que no debemos olvidar, Héctor. Aquí hay sectores como la construcción, como la recolección de los productos agrícolas, que dependen en gran medida de la mano de obra importada. Y ese es un problema que debemos enfrentar, pero no debemos enfrentar con extremismos ni con manifestaciones que puedan malinterpretarse. Yo creo que debe enfrentarse, ¿no?, con una introducción de capital a la actividad económica, de maquinarias a la industria de la construcción,
en la industria de la caña con la mecanización del corte de la caña, en fin, de una manera inteligente y además buscando la manera de que aumente la productividad en esas tareas Claro. económicas. Pero termino por donde comencé. Estamos unidos por la geografía, es una realidad de la cual no podemos escapar. Claro. Y debemos de mirarla, claro, tomando siempre en consideración el interés dominicano, pero también tomando en cuenta que la convivencia pacífica es la base del derecho internacional. Amén. Muchas gracias, Aníbal, muy gentil. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces. Bien, amigos televidentes, tal y como le habíamos prometido, tenemos, bueno, un invitado de lujo que pocas veces, pues, usted lo ve en este tipo de programas. Se trata del embajador y periodista Aníbal de Castro. Aníbal, en el caso del periodismo, yo creo que ha sido el único que yo recuerde que haya pasado desde reportero, no llegar hasta director, porque hace mucho tiempo que llegó, sino de presidente de uno de los más prestigiosos medios de comunicación, en este caso periódico del país, que es el Diario Libre, ¿verdad que sí? Y bueno, ha sido embajador en las principales capitales europeas por mucho tiempo, embajador de carrera, un brillante ícono y no viejo roble del periodismo dominicano, y le agradezco de corazón a Aníbal de Castro que haya aceptado esta invitación. Saludo, Aníbal, y bienvenido al espacio. Muchísimas gracias, Héctor, y yo feliz de estar aquí y gracias por una introducción tan generosa. Cómo no, cómo no. Bueno, un tránsito tan con muchos pues éxitos en el ejercicio del periodismo, de el reportero hasta presidente ya de una editora de un periódico. En algún momento, pues, pensaste que iba a llegar hasta lo más alto que pueda haber, más allá de director. Bueno, son cosas que uno no piensa cuando comienza la carrera y cuando uno está muy joven, como fue el caso mío, que apenas entrando en la mayoría de edad, ingresé al periodismo hace ya muchísimos años, Sí. más años de lo que uno quisiera acordarse. Pero los años han pasado, mi carrera ha variado, comencé como reportero, jefe de redacción, director, después fundador de medios. Sí. Y entré a la diplomacia, algo que yo no, eso sí que yo no lo tenía pensado, no figuraba en mi agenda de vida. Y luego el retorno al periodismo, que te confieso tampoco lo tenía en la agenda de vida, pero los círculos hay que cerrarlos. Y yo creo que mi regreso a Diario Libre, que fue una creación mía en la que participé activamente desde la infancia. Fuiste el primer director. Fui el primer director y fui de los fundadores. Entonces es cerrar un círculo. Pero yo me siento satisfecho, Héctor, de mi carrera profesional a ambos lados, en el periodismo y la diplomacia, y no hay una distancia tan marcada entre ambos. No me digas. No, por el contrario, yo creo que el periodismo ayuda enormemente a entender lo que es la diplomacia, a participar activamente y te da herramientas, te proporciona saberes que a mi entender son indispensables para ser un buen diplomático. ¿Cómo no? Aníbal, en algún momento ese gusanillo, esa pasión, tú siempre te has mantenido escribiendo, y por supuesto yo tengo que obligatoriamente leer tus artículos, tú no lo has dejado. Esa pasión que se lleva con el periodismo, aunque tú dices, bueno, hay una relación, pero en el mundo de la diplomacia es un poco un mundo que puede ser más intenso quizás en algún momento determinado, pero siempre es un mundo donde bueno, la tranquilidad puede ser la constante en el ejercicio de la carrera.
contrario como a ese volcán que se lleva adentro en el periodismo, ¿eso se va aplacando o siempre está eso presente? Fíjate, yo creo que se va aplacando, pero toma su tiempo. Y te confieso, Héctor, que en mi primer año, por lo menos, como embajador en Londres, que fue mi primer destino, yo tendía a mirarlo todo como periodista, en tiempo de periodista. Sí. Y yo me decía a mí mismo, cuando participaba en alguna actividad o cuando me tocaba ser parte de la solución de algún problema, caramba, qué buena noticia. Sí, así Qué buena es, noticia así hubiese es, sido así. si yo estuviese en un medio, estuviese fungiendo como periodista. Pero después, con el paso del tiempo, ya esos gusanillos se van tranquilizando y tú tiendes a ver los acontecimientos y tu participación en asuntos que son relevantes para tu país, lo miras de una manera diferente. Sin embargo, al regresar ya al periodismo, al ejercicio del periodismo, no me resultó difícil. No soy el Indiferente. diplomático, Ya. soy el periodista desde el primer día que regresé. Y tal como tú dices, a lo largo de esos casi 20 años que yo estuve de diplomático representando a la República Dominicana con mucho orgullo, Sí. de cuando en Y muy vez, eficiente también. O gracias, sea, de cuando en vez escribía. Yo tenía una columna que era semanal en Diario Libre, después quincenal, pero era un tipo de periodismo sí, diferente. claro. Yo trataba de lo común, Sí. hacer una disección social a veces, otras veces históricas, en fin, y un poco de literatura, ¿Y ¿no? Un cuándo, periodismo y diferente. cuándo lo tendremos? Porque ese material no se puede dejar suelto No, así. Eso, ¿cuándo lo recogeremos? sí, lo voy a recoger. Fíjate, tengo una querida amiga que lo tiene coleccionado y me ha insistido en que haga un libro con las columnas a decir cosas sobre viajes y sobre lugares. Ya, Que hay, bueno, hay sí, bastante columnas, ¿no? Con ese tema. Y creo que lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer, debe porque como hacerlo. decía, es un periodismo diferente, es un poco de literatura Claro. también y quizás merezca conservarse. Sí, no, claro que sí. ¿Qué ha cambiado, Aníbal, en el momento en que tú pues ejerciste como tanto como reportero ya en tus labores como ejecutivo? ¿Qué ha cambiado con respecto a la comunicación de ahora? Porque ahora hay como una integración. Antes periodista y comunicación eran como lo mismo en aquellos tiempos. Ahora no, ahora es una cuestión mucho más pues incluyente. ¿Qué tú crees que ha cambiado? Ha habido cambios notables, indiscutiblemente, no necesariamente en lo que a lo cualitativo se refiere, pero a lo cuantitativo sí, por supuesto. Cuando yo comencé periodismo, la preocupación principal era la observación de los derechos humanos. Había un reclamo pronunciado en los medios de comunicación para que se respetasen los derechos de los ciudadanos, la libertad de prensa, en fin, que el ejercicio del periodismo era un ejercicio también en civismo y en la lucha por las libertades públicas. Ya esa no es la situación en República Porque eran Dominicana. características, perdón, del mismo contexto entre de la Guerra Claro, Fría, de lo que sí, existía y que eran reclamos casi universales, sí, casi, por ejemplo, en estos países de sí, América Latina pero era como la constante. lo has dicho muy bien, era el contexto social, histórico, político en ese momento en que se necesitaba un tránsito hacia una democracia plena, aunque con dificultades, pero una democracia. Y eso no existe hoy en día, y ese no es un reclamo, y el periodismo ha adquirido otros ropajes. Ahora se trata de un periodismo político, porque la República Dominicana continúa siendo un país muy politizado, un periodismo que mira más hacia lo económico, que mira más hacia las huellas sociales que el paso del tiempo deja en la República Dominicana. Y un periodismo también, hasta cierto punto, más benévolo con los problemas, un periodismo de menos profundidad, si se quiere, y también un periodismo que tiende hacia la banalidad.
Me refiero, hay un periodismo muy diferenciado entre lo que se recibe o el que se practica en las redes sociales y en Internet y el periodismo de la prensa escrita. Yo creo que el periodismo de la prensa escrita guarda más similaridades con ese periodismo en el que yo me ejercité cuando muy joven que el digital. Sin embargo, no todo es malo ni lo voy a criticar de una manera dura, porque ha habido una democratización producto del libre acceso a los medios de comunicación en lo que se refiere a la prensa digital. Tú tienes una irrupción de gente que antes no practicaba la opinión, tienes también como contrapartida negativa informaciones falsas, claro, que no siempre se responden con la realidad. Tú tienes también como parte de esa contrapartida negativa una intromisión en la vida privada de los ciudadanos, que no es lo más saludable. Y también tiene irresponsabilidad en la difusión. Y a veces se presta hasta para algunos chantajes, sí, y extorsión y cosas. Es otro de los aspectos negativos que ha traído como consecuencia esta revolución en los medios de comunicación. Pero sí, Héctor, lo que es el periodismo, lo que es la función básica del periodismo, que es la búsqueda de la verdad, yo creo que ese es un dogma, ese es un principio que permanece inalterable. Y sí hay que diferenciar ese periodismo de eso que se llama la comunicación social, que es comunicación, pero no se corresponde con ese periodismo. ¿Hay una diferencia entre esa comunicación y el periodismo? Sí, yo creo que sí, que hay una marcada diferencia y no debe confundirse. O sea, cuando se habla de un comunicador, yo creo que es diferente a lo que es un periodista. Cuando se llama de un influencer, es diferente a lo que es un periodista. Y son diferencias que la sociedad entiende y que debe de tener muy presente cuando se quiere informar o cuando quiere aproximarse a la realidad de los hechos. ¿Cómo no? Porque, bueno, también me han dicho, inclusive algunos colegas que si han tenido que recurrir a su canal de YouTube o a algo, dicen, bueno, el tema también de la concentración y el tema que me dicen, por ejemplo, quizás tú eres de los pocos ya que queda rentando espacio, porque ya de hecho los medios, y ya estoy hablando, perdón, en el periodismo televisivo, el periodismo radial, ya los dueños montan su propia plataforma y a veces uno no puede competir porque quizás también el grueso de la publicidad puede irse donde hay todos esos bloques y en la parte entonces si no puedo pagar los empleados, no puedo pagar esto, entonces me voy a la virtualidad, abro un canal de YouTube y abro cosas y eso es la parte que, como tú hablaste de la democratización también, de gente que hayan podido no tener una plaza de trabajo o no poder continuar su espacio en los medios tradicionales y entonces se mantienen vigentes y haciendo inclusive un buen trabajo. Sí, y esa es de la parte positiva que ha traído esta revolución en los medios de comunicación, de que cualquier ciudadano puede expresarse libremente, puede exponer sus ideas a través de canales como YouTube, en las redes sociales también. En fin, que hay múltiples avenidas ahora para que se transite en la difusión de las ideas, en el debate público, en la conversación pública, y creo que eso es un signo muy positivo de nuestros tiempos, pese a los aspectos negativos que ya te había señalado. ¿Cómo no? ¿Algún diario libre va bien, iba bien, sigue bien, o tu presencia nuevamente significa, inclusive ya otros dueños significa que vendrán algunas pues innovaciones, todo esto, o más o menos las cosas siguen como Dios manda? Mira, Diario Libre desde su fundación ha mantenido una línea que yo creo que se corresponde. No ha cambiado radicalmente. Nació adulto en el periodismo. Qué bueno que lo digas. Yo creo que sí. Mira, esa es una buena calificación. Nació adulto y se ha mantenido adulto. Es uno de los títulos principales en el periodismo de República Dominicana.
es un periodismo responsable, es un periodismo con un sentido de responsabilidad social, se ha mantenido así. Claro, el periodismo como toda actividad humana está en un proceso constante de cambios y Diario Libre necesariamente tendrá que cambiar algunos aspectos. Lo ha estado haciendo, lo continuaremos haciendo, pero sí lo que no cambiará son las cuestiones básicas que te decía de lo que es el periodismo. La búsqueda de la verdad, ese compromiso con los valores democráticos, eso no va a cambiar y no puede cambiar, no puede cambiar. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves, hablando periodismo dominicano, periodismo regional? La prensa siempre le resulta incómoda al poder y cuando hablo del poder a veces uno siempre piensa que es solo el poder político, es el poder en sentido general. El trabajo de un periodista generalmente es pedir rendición de cuentas, hacer preguntas que muchas veces resultan bastante incómodas. Ya no solamente vemos como antes que quizá la principal amenaza venía desde el poder político, el crimen organizado es pues también un gran desafío. Pero también desde el mismo ejercicio de la política y su intolerancia y más donde el populismo, donde estoy hablando en países donde una persona se erige en todo y sustituye las instituciones, siempre el primer ataque es a la prensa. Sigue habiendo un gran desafío en el periodismo. En el caso de México hemos visto cómo la gran cantidad de colegas que han sido pues asesinados ya por el crimen organizado y todo, sigue siendo riesgoso el ejercicio. Sí, ciertamente en la región uno ve muchos ejemplos del ejercicio del periodismo en circunstancias muy difíciles. Tú señalabas el caso de México, es el caso de Nicaragua, es el caso de Venezuela. En fin, que no es una situación muy fácil para que los periodistas puedan ejercer su tarea con entera libertad. Y también hay otros enemigos, que es el crimen organizado. La violencia contra los periodistas en México básicamente viene del crimen organizado. Y ya estamos hablando de un crimen transnacional, o sea que también tiene su expresión negativa en otras geografías regionales. En el caso de República Dominicana, afortunadamente nosotros tenemos un clima de libertades más que satisfactorio. Sin embargo, yo creo que el peligro que tenemos, que corremos en República Dominicana los periodistas, es la complacencia. Hemos perdido sentido crítico y yo creo que debemos de recuperarlo. Y el que mantenemos debemos de fortalecerlo. Debemos de insistir más en la comprobación de los hechos, o sea, de los datos, de las informaciones que se suministran, y no aceptarlas como verdades de por sí. O sea, la voz oficial es la voz oficial, pero siempre el periodismo tendrá que ser un contrapeso del poder. Esa es una de las funciones que el periodismo no puede canjearla, aun cuando se desempeña en democracia y aun cuando las instituciones sean fuertes. E insisto, el periodismo es un contrapeso del poder y debe de tratar, en la medida de lo posible, de ofrecer una versión, la versión más aproximada a los hechos, y no necesariamente esa versión coincidirá con la que proviene del poder, ya sea el poder político, ya sea el poder económico. O sea que esa esencia del periodismo, esa esencia crítica, Héctor, no debe de perderse, debe de mantenerse, y no es tan difícil cuando se desarrolla en una democracia como la República Dominicana. Y ahora con el tema este de las redes sociales, una de los problemas que se tienen es que, y estamos hablando con, no solamente puede ser el sector empresarial o cualquier ente, pero sobre todo los gobiernos que tienen que rendir cuentas, eh, te mandan una nota y hasta un video.
y como que bueno, estoy cumpliendo con mi deber de informar y la verdad que eh, resulta a veces un poco difícil eh, si uno llama a un director de relaciones públicas de una institución y le dice, mira, yo quiero eh, pues entrevistar al funcionario con respecto a este tema ahora, que, bueno, vamos a emitir una declaración. Y, y eso se cree como que es rendir cuenta e informar a la opinión pública. Cuando usted va a emitir lo que usted entiende que siempre está bien lo que está haciendo, pero no se expone a las preguntas que uno recoge de la sociedad y quiere Claro, transmitir. claro. Tenía en mente eso que tú estás señalando cuando decía lo anterior sobre el periodismo crítico. En realidad al periodista le corresponde, al periodismo en una sociedad desarrollada, o en una sociedad democrática como la dominicana, le corresponde siempre buscar otras opciones, otras versiones. En definitiva, que la versión que se te ofrece, que ofrece el funcionario, tal como tú lo dices, es una versión interesada, que podrá o no corresponderse Claro. con los hechos. Muchas veces lo hace, otras veces no, pero nunca, nunca debería perderse de vista que en una democracia la transparencia es importante. Y esa transparencia implica que el funcionario se someta al escrutinio público, pero también a las preguntas de los periodistas. No porque dé una declaración por escrito, no porque tenga un departamento de relaciones públicas que ofrezca informaciones, quiere decir que es transparente. No. Yo creo más en el modelo, por ejemplo, que ha instalado el presidente los lunes, de responder las preguntas más disparatadas o las preguntas más inteligentes. Yo creo que eso debe ser un ejemplo que deben seguir los demás funcionarios. Pero también hay otra cosa. Es responsabilidad nuestra de esas declaraciones someterla a una comprobación, Claro. si se corresponde o no con los hechos. ¿Es verdad que el país está exportando más habichuelas? Bueno, porque lo diga el ministro de Agricultura, y esto es un ejemplo Claro, un figurado, ejemplo. no necesariamente es la verdad. Vamos a ver las estadísticas, vamos a ver, hablar con los productores, en fin, es una tarea Investigar. exactamente investigar. Yo creo que esa es una función del periodismo en una sociedad democrática. Claro. No necesariamente la verdad es la que viene de arriba, la que viene del poder. ¿Cómo no? Y otra cosa también es que pueden haber varias verdades, Así es. Así varias es. verdades. Y no Sí. debemos de perder de vista uno de los aspectos básicos del periodismo, es el contraste Claro. de las opiniones. Así es. Mira, a propósito que mencionaste la semanal del presidente, si tuviera que hacerle una crítica, es un buen ejejercicio. Ahí, si tuviera que hacerle una crítica, ya he visto en algunos lugares, bueno, que a veces se le da un contenido como algunos de los que asisten como de un encuentro social o algo así por el estilo, gente que en medio de la rueda de prensa pueden estar hasta haciéndose un selfie o algo así por el estilo. He visto esas críticas que le han hecho, pero en sentido general, ¿cómo tuve ya ha valorado positivo el ejercicio? Si tuviera que hacerle alguna crítica, ¿qué te parece? Sí, me parece ya, y repito, ¿no? El ejercicio es muy saludable en una democracia y yo creo que ofrece una plataforma ideal para que el presidente se comunique con los gobernados y para que los periodistas lleven inquietudes al presidente mediante las preguntas y traten pues de que la transparencia opere en la práctica. Yo diría, mi crítica se va por la formalidad. Yo creo que esa rueda de prensa debería ser más formal, debería de tener una participación protagónica los medios de comunicación, que son verdaderos medios de comunicación, no escudos para obtener ventajas, nidos para obtener beneficios, buscar anuncios y medios que no son tales, no son tales, sino se corresponden con una agenda muy privada, muy particular y muy reducida. Otra cosa que a mí me ha sorprendido, y lo digo hoy públicamente, es que en esa rueda de prensa hay influencers. Bueno,
Yo creo que en una rueda de prensa del presidente, en un encuentro semanal, ese no es el tipo de comunicador que debería estar presente. Primero porque los influencers tienen mucho que ver con la empresa privada, con marketing, y todavía su ingreso en la política, eso está bajo estudio. No creo que República Dominicana debería ser el país donde un tipo de comunicación que está muy entroncada con el mercadeo, con productos, que tira mucho hacia la banalidad, ¿no? Debería estar en el Palacio Presidencial llevándole inquietudes y preguntas al presidente. Yo creo que eso se corresponde con otros niveles de comunicación, que está muy bien, está muy bien. Pero el presidente es el primer magistrado del país, así se le llama, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, aquí es el representante del Poder Ejecutivo también. Y el ejercicio del poder, incluso en una democracia, requiere de cierta solemnidad. Eso que tú decías de hacerse selfie y eso, bueno, eso está muy bien cuando el presidente está en campaña, en la calle, pero en el Palacio Nacional yo creo que debería imperar una liturgia, un protocolo un tanto diferente. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de Aníbal de Castro, un reconocido ícono del periodismo dominicano, y bueno, pues como embajador también pasó la nota bastante sobresaliente. Sigue siendo embajador, por supuesto. Vamos a una pausa y ya regresamos con los minutos finales de esta interesante entrevista.